Tiene desactivado el micrófono, Lick. Wow, tenía apagado el micrófono, ¿no? Vamos a ver. Sí, aquí ya. Entonces, aquí en la unidad 2, vamos a trabajar en el texto del capítulo 12 y 13. Vamos a ver derivadas del producto y cociente, del producto de funciones y del cociente de funciones, o sea, división de funciones. Vamos a ver una forma fácil de derivar funciones compuestas, que es con el método de regla de la cadena. Luego vamos a derivar funciones exponenciales, que son aquellas. ¿Cuáles son las funciones exponenciales? ¿Se acuerdan? Ahí en método 2 tuvieron que haberlas visto. Son estas, ¿ves? Por ejemplo, funciones exponenciales, y igual a e a la x y la otra y igual a la x. Estas dos funciones exponenciales, hay que recordar de ellas, empezar a leer de ellas. También derivada de funciones logarítmicas. En derivada de funciones logarítmicas son aquellas que tienen, por ejemplo, y igual al logaritmo natural de, qué sé yo, ax más b. Una función lineal, así. Estoy escribiendo del lado, permítanme, vamos a borrar eso. Así, ¿ven? Entonces, y igual al logaritmo natural de ax más b. Esta es una función lineal y esta expresión es la función logarítmica, donde el argumento es ax más b. La función exponencial les decía y igual a e a la x o y igual a un número a la x. Recuerden esas dos funciones exponenciales. Derivadas de orden superior, o sea, una función no necesariamente solo tiene una derivada, puede tener 2, 3, 4, 5 e infinitas derivadas. Y asimismo hay funciones que no tienen derivadas. Luego vamos a ver bosquejo de curvas polinomiales. Vamos a dibujar funciones, curva de funciones, o sea, vamos a graficar funciones utilizando el concepto de derivada. ¿Cómo? Vamos a determinar dónde la función crece, dónde la función decrece, y vamos a encontrar ciertos puntos, que son los intersectos, y los puntos máximos y mínimos de la función, y con eso vamos a graficar. Y luego vamos a ver algo que se llama derivación implícita, que es para derivar la función y cuando está en su forma implícita. Ojo, una función en su forma explícita es de la forma esta, y igual a f de x. Por ejemplo, y igual a 3x más 2. Esto se conoce como forma explícita. Pero si yo tengo a x al cuadrado más b y al cuadrado igual a 5, esto ya no está en forma explícita, está en forma implícita. Entonces, ¿cómo derivar para y? La derivada de y con respecto a x en esta expresión, ¿ve? En esta ecuación. Eso es lo que vamos a aprender. Y ahí vamos a cerrar nosotros. Si ustedes miraron en el campus virtual, ya hay contenido y hasta la tarea. ¿Alguien ya vio la tarea? Sí. Vieron, son 10 incisos de la tarea. Siempre trabajo en grupo, ya empiecen desde hoy, empiecen a leer, empiecen a leer la tarea y empiecen a desarrollarla, ¿verdad? Por lo menos la primera parte, el primer inciso ya deberías de poderlo iniciar con lo que vamos a ver el día de hoy. Vámonos al texto entonces. Capítulo 12. Estoy compartiendo el texto, ¿verdad? Sí, Lick.
Miren, derivada del producto y cociente, regla de la cadena, derivada de funciones exponenciales logarítmicas, derivada de orden superior. Eso vamos a ver en esta semana y parte de la otra. Bien, disculpe, pero está... Hoy sí. Vamos con entonces con la derivada del producto y del cociente. ¿Qué tenemos que hacer? Aprendernos estos teoremas. ¿Ve? Teorema 1, para derivar el producto de funciones. ¿Ve? Teorema 1, la regla del producto. Si u de x y b de x, estas dos funciones, son dos funciones de la variable x diferenciables en x, o sea, tienen primeras derivadas, se sigue que la derivada con respecto a x, miren, la derivada con respecto a x de u por b, o sea, del producto de las dos funciones, es igual a u, copiamos la función u, miren, la primera, ¿eh? Copiamos la primera función y lo multiplicamos por la derivada de la segunda función, ¿ve? La derivada de b, más copiamos ahora la segunda función, copiamos la segunda función y lo multiplicamos por la derivada de la primera, que es u.
¿Todos comprenden este teorema? Una forma de escribirlo más rápido, ¿cuál sería? Utilizando prima, ¿eh? Prima de U por B es igual a U por prima de B más B por prima de U o por U prima. ¿Sí? En términos verbales, dice, mira acá, ¿ve? La derivada del producto de dos funciones es igual a la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Ahí está cómo se lee esa parte. El teorema. Ahí está cómo se lee el teorema. ¿Pregunta con el teorema? ¿Alguna duda aquí? Este es el teoremista. Vamos a buscar funciones y derivemos. Aquí hay unos ejercicios, ustedes lo pueden ver los del texto. Nosotros vámonos de un solo, aunque nos deberíamos de llevar a la pizarra el teorema para que se nos facilite. Para por lo menos para los primeros ejercicios. Bien, miren, acá usando la regla del producto, calcule la derivada de las siguientes funciones con respecto a la variable respectiva, dice. Tomemos nosotros, por ejemplo, la 2, el ejercicio 2. Pero hay que llevarnos todo, la instrucción también para tenerla presente allí. Vamos a hacer el 2. Bien, ya deberíamos de estar viendo la pizarra entonces. Voy a hacer el primer ejercicio aplicando el teorema. Nosotros ya sabemos la regla de potencia. Vamos a ver, vamos a recordarla. Vamos a ver, si y era igual a x a la n, ¿cuál era la derivada de la función y? ¿Alguien me acuerda? N por X en este caso. N por X. Quedaría la 1,
elevado a la cuánto sería. N menos 1. A la n menos 1. Eso necesitamos acortar, ¿no? Para aplicar este teorema. Voy a hacerlo más grande. No sé si se mira bien. ¿Se mira bien el teorema? Ahí lo voy a borrar eso. Esta llave, por favor. Bien, vamos a hacer el inciso 2. ¿Quién sería la función? Acá, pero yo copié la regla del cociente, copié. Esa no es la que ocupamos ahorita, esa es la que vamos a ver después. Ahorita ocupamos la regla del producto. Y está la regla del producto. Ahí está. Pues sí, esa regla del producto. Bueno, hagamos el inciso 2. Necesitamos saber quién sería mi función U y quién sería mi función V. ¿Quién es mi función U aquí? X elevado a la 3. Más 6x al cuadrado. Todo lo que está dentro del primer paréntesis es la función U. ¿Y mi función V? X a la 2 menos 1. Ese sería V, correcto. Entonces voy a derivar. La derivada con respecto a X de el producto de X al cubo más 6x al cuadrado por X al cuadrado menos 1, cierro el paréntesis más grande, que es este. ¿A qué va a ser igual? Dice, copie la primera función U. ¿A quién voy a copiar? ¿A quién X voy a a la copiar entonces? 3. X a la 3 más X a la 3 6x más al cuadrado. 6 elevado a la 2. Correcto. Por la derivada de V con respecto a X de V. ¿Quién es V? X a la 2 menos 1. X al lado menos 1, así. Más. Ahora dice que copie V. ¿Quién es V? X a la 3 más 6 X al cuadrado. V. Ah, no, X a la V 2 menos 1. X a la 2 menos 1. Por la derivada con respecto a X de U. La derivada de U. ¿Quién es U? X a la 3 más 6 X al cuadrado. Ahí ya está planteada la derivada. Ahora solo hay que hacer los cálculos. Y todo lo coloqué del mismo color. Yo había cambiado color para colocarlo distinto, supuestamente. Bueno, voy a ver si cambio por lo menos las parciales que aparecen aquí. Este. Voy a cambiar este de color para que se sobresalga un poquito. Sería la derivada con respecto a X de esta función y la derivada con respecto a X de esta función. Ahora sí, para que se distinga. Entonces, ahora sí, en el primer factor simplemente lo copio, no hay nada que hacer, X al cubo más 6X al cuadrado. Ayúdenme con esta. ¿Cuál es la derivada de X al cuadrado menos 1? ¿Cuál es la derivada de X al cuadrado menos 1? La derivada de X al cuadrado, ¿cuánto es? 2X, 2X, muy bien. ¿Y la derivada de 1? 1. No. La derivada de 1, ¿cuánto es? Acuérdense el teoremita que vimos. 0. Azul. 0. Entonces simplemente queda, miren, 2X. Más, ahora copiamos esta función
x al cuadrado menos 1 por la derivada de x al cubo más 6x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cubo? 2x a la 2. No, la de x al cubo. 3x al 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Más la derivada de 6x a la 2. 12x. 12x, así es. Y ya está. Esta es el resultado. Ahora, ¿puede quedar hasta ahí? Sí, pero como nosotros estamos en una clase de matemática, hay que operar todo esto y simplificar. Ayúdenme a multiplicar. 2x por x al cubo sería 12x a la ¿cuánto? A la 4, ¿va? 2x por x al cubo sería 2x a la 4. Más 2x por 6x cuadrado. Estoy aplicando 12x a 12x 12x a la 3. a la 3. Más, ahora multiplico estos dos. Estos dos me están multiplicando. X al cuadrado por 3x al cuadrado queda 3x a la 4. X al cuadrado por 12x al cuadrado más 12x a 12x la a la 3. Menos 1 por 3x al cuadrado queda menos 3x al cuadrado. Y menos 1 por 12x queda menos 12x. Miren si hay términos semejantes que yo pueda sumar. Aquí tienen, Sí. estos son semejantes, miren. 12x a la 4, ¿con quién? Con Con 3x a la 4. 12x a la 4. ¿Cuánto es 12x a la 4 más 3? 5x. 5x. ¿El cubo con quién es semejante? Con 2x al cubo, ¿verdad? Sí. Serían 24x al cubo. Entonces sería ¿cuánto? 24. 24x al cubo. ¿Hay otros que sean semejantes? No, ¿verdad? No, ya no. Menos 3x al cuadrado menos 12. Y esta es mi respuesta final. Entonces, la derivada de esta función que nos dieron, aquí está, ¿ve? Es esta función, 5x a la 4 más 24x a la 3 menos 3x al cuadrado menos 12. Esa es la respuesta final. Vean el ejercicio y si tienen dudas en algún paso me avisan. Ahí no quedaría 12x. Sí, no coloqué el X, ¿verdad? Solo lo mencioné. Correcto. Muy bien. 12x. Ahí está. Y esa sería nuestra respuesta entonces. Esta es nuestra respuesta final. 5x a la 4 más 24x al cubo menos 3x al cuadrado menos 12x. Revisen preguntas sobre lo que hicimos. Ahora hagan el primero ustedes. Yo ya hice el 2. Tómenle captura. Voy a borrar eso. Hagan el primero ustedes con eso que vimos. Tómense 5 minutos. Todos intentando hacer el primero. Tomen captura porque esto lo voy a borrar. O después lo voy a borrar. Vamos. Todos haciendo el primero. ¿Quién sería la función U? ¿Quién sería la función B? Y aplican la regla. El teorema del producto. Para derivar. Ese es el teorema para derivar producto de funciones.
Vamos avanzando. Voy a ir borrando esto. Bien, ¿alguien lo hizo? Permítanme, jóvenes. A mí me quedó. Ajá. ¿Tiene, Yo, tiene cómo escribir? Yo quisiera que alguien pudiera escribir. ¿Alguien tiene de esos teléfonos de lápiz que lo trate de hacer aquí? O lo puede escribir usted. O me lo dicta, espérenme. Solo necesito ubicar algo aquí. Hoy sí, ya. Es que se desactiva por rato este lápiz. Vamos a ver. Y prima, perdón. Y prima, después adelantito vamos a hacer un cambio ahí para ahorrar espacio, pero ahorita necesito que manejemos bien los conceptos del teorema, cómo se va planteando con los negros. Aquí está. Vamos a ver, primero plantearlo, ¿va? La derivada con respecto a x, abren paréntesis, de x más 1 por x al cubo más 3. Hoy sí, díctenme, ¿cómo escribo? ¿Qué escribo? ok, sería igual a x más 1, X más 1, derivada con respecto a x de x al cubo más 3, más x al cubo más 3, derivada con respecto a x de x más 1. ¿todos están de acuerdo? ¿Así, todos lo tienen así? ¿O Yo, alguien? Ajá, L. así. Perfecto. Ahí, con que ya haga esto, ya usted ya avanzó bastante, porque lo demás ya es fácil. Vamos a ver, lo primero solo lo copiamos, x más 1, ¿sí? Ahora, la derivada de x al cubo más 3. 2x a la 2. Espérenme. 2x. 3x, No, 3x a la 2. 3x a la 2.
Más 0, ¿verdad? Pero no lo escribimos. Más. Ahora. ¿Qué X al- escribo? Aquí a las 3 más 3. Ujú. ¿Por cuánto? Por X más 1. Por ahí. No, la derivada de X más 1. Solo Por sería X. X. ¿Cuánto sería la derivada de X más? No, la derivada de X más 1. ¿La derivada de X cuánto es? ¿Se acuerdan? 1. Y la derivada de 1 es 0. Entonces queda por 1. Entonces yo lo puse mal acá. X al cuadrado por X, eso es 3X a la 3. Luego, 3X al cuadrado por 1 más 3X al cuadrado más 1 por esto mismo, es decir, quedando esto, quedaría X al cubo más 3. Sumamos términos semejantes. ¿Quiénes son los semejantes? 3X al cubo con X al cubo. ¿Cuánto sería 3X al cubo más X al cubo? 4X. Ajá, 4X al cubo más 3X al cuadrado más 3. Esa debería ser la respuesta a todos. Revisen. Sí, ese mismo. Pregunta. Pregunta, jóvenes. Sí, yo sí tengo una pequeña duda Digan. que me acabo de perder. El 3X a la 3 que tiene señalado aquí, ¿cómo lo sacó? Aquí. No, el de Aquí. abajo, el de abajo, Lick. El de la Este. respuesta, ese. De aquí. Ujú. Multipliqué 3X al cuadrado por X más 1. Esto es un binomio, entonces aplica la propiedad distributiva. Este por el primero, luego este por el segundo. 3X al cuadrado por X es 3X al cubo. ¿Se acuerda? Que suman cuando multiplica variables, se suman los exponentes. Entonces, 2. Y Sí, este sí, exponente que gracias, tiene Lick. aquí es 1. Y sale 3X al cubo. Solo ahí era la duda. Sí, Lick, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Otra duda? Tómenle captura y ya pueden hacer los primeros 3 ejercicios de la tarea. Con esto ya lo deberían de poder hacer. Mañana seguimos entonces. Me voy a quedar hasta aquí porque ando bien mal de la garganta. Pensé que esto ya me había quitado, pero estamos con el tratamiento todavía. Vemos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos, nos vemos.